En primer término tenemos a la maestra Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, el CONRECIT del CONACYT México, quien nos va a presentar su ponencia Los retos de la estandarización de metadatos, la referencia, un caso de éxito. Bueno, pues maestra Margarita, le cedemos la palabra y los ponentes van a tener 15 minutos y posteriormente tendremos otra sección. Al concluir todos ellos tendremos una sección para que ustedes puedan hacer preguntas sobre los temas o tópicos que les hayan quedado duda o que sean de su interés. Un momento, por favor. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Ariel por la invitación y también al IBIT por permitirnos platicarles un poco de la experiencia de la referencia. Voy a dar unas notas de contexto muy básicas y después, bueno, me referiré concretamente al asunto de los metadatos y la estandarización que tuvimos que hacer a nivel de los países participantes en este proyecto. Bueno, muy rápidamente explicarles qué es la referencia. La referencia surgió hace ya casi 4 años en el marco de un acuerdo que se tomó entre Red Clara, que es la red digamos que trabajan sobre el uso de Internet en diferentes países de Latinoamérica, y un recurso financiero que tocó el Banco Mundial para generar una red de repositorios a nivel de Latinoamérica. Nos juntamos alrededor de 8 países y estos países empezamos a trabajar sobre una serie de marcos de acuerdo que nos permitiera entender cómo íbamos a conectar nuestra información a través de nodos de repositorios. Lo acordado nos permitió tener una serie de acuerdos y de políticas regionales en torno al almacenamiento, el acceso federado que teníamos que acordar, cómo íbamos a recuperar las colecciones y sobre todo establecer estándares de interoperabilidad. Hoy en día, después evoluciona la referencia y una vez que tuvimos estos marcos de acuerdo y posteriormente, ya que habíamos logrado tener maneras de cosechar de todos los países, pasamos a tener que buscar la calidad de lo que estábamos cosechando. Inicialmente el acuerdo fue cosechar únicamente tesis de maestría y doctorado y también artículos de investigación. Entonces, lo que nos costó más trabajo fue pensar en el asunto de definir los estándares de interoperabilidad y lograr esta interoperabilidad que, o sea, ya a la hora de arrancar propiamente el proyecto. Entonces, yo aquí les puse 4 componentes que nos parece que son básicos, ¿no? O sea, conectarnos era uno de ellos, cómo íbamos a compartir la información, cómo intercambiar los datos y cómo íbamos a hacer la integración de esta información. Entonces, trabajamos sobre los metadatos y la información, los objetos digitales, trabajamos también sobre cómo íbamos a tener estándares para las redes de repositorios, porque aunque era un nodo nacional hacia el interior de cada país, algunos países trabajaron sobre diferentes estructuras, redes de repositorios institucionales, hubo gente que prefirió tener un solo repositorio y ahí conjugar toda la información nacional, y entonces eso hubo necesidad de acordarlo. Esto es muy rápido, es el esquema de cómo estamos trabajando. Trabajamos sobre un protocolo de metadatos que es muy conocido en acceso abierto, que es OLA-IPMH, y como pueden ver, los diferentes países tienen sus propios repositorios institucionales, que son los que proveen los datos. Se cosecha a través del protocolo OLA-IPMH al nodo país, y del nodo país
a través de un cosechador basado en el mismo protocolo, llega a la referencia, ¿no?, que es el proveedor de los servicios y de datos. Respecto a los metadatos y las políticas de cosecha, tuvimos que hacer pautas de interoperabilidad para cada nodo nacional. Estos se adaptaron por parte de cada país y de hecho se siguen adaptando, y utilizamos como acuerdo las directrices Driver 2.0 y ahora estamos trabajando ya con OpenAI, que es el estándar que está utilizando la Unión Europea. Su cumplimiento, por supuesto, determina si un registro o no es aceptado o rechazado en la referencia, y aquí es donde a veces tenemos algunos problemillas. Tenemos 14 elementos del esquema de metadatos Dublin Core que son considerados para la cosecha. Tenemos una serie de elementos que son obligatorios, que son básicamente 6 registros que son los más comunes, obligatorios si es aplicable, es decir, solamente cuando, dependiendo, por ejemplo, en el caso de las tesis, hay unos que son aplicables forzosamente, si fueran artículos de investigación, no son obligatorios. Hay otros que son recomendados y hay unos que son opcionales. Yo traía la presentación, cómo vamos nosotros cubriendo cada uno de estos esquemas, pero no nos va a dar tiempo de ver esta parte. Sin embargo, bueno, en las memorias lo pondré, pero quisiera aquí más bien aprovechar el tiempo en algo que nos parece que es lo básico, y es que cuando se entregan los metadatos, muchas veces estos se tienen que rechazar porque hay problemas en la estructura del metadato. Entonces yo aquí recopilé algunos que son los más comunes. Por ejemplo, en elemento de derechos, que tiene 3 instancias, una instancia de nivel de accesibilidad, otra instancia de fecha de disponibilidad. Aquí es donde empezamos a encontrar problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el prefijo info 2.eu-repo, que es la abreviatura, diagonal semantic, la oposición son que puede ser un archivo cerrado, o sea, close access, un archivo restringido, restrict access, o que tiene un periodo de embargo, embargo access, esto es muy común en los artículos, o es open access. En este caso, por ejemplo, solamente se cosecha en la referencia los que tienen embargo o open access. Si se mandan o algún otro tipo de recurso que no esté en estas características, no se puede aceptar. Lo mismo en la fecha de disponibilidad, debe de estar registrado en formato ISO 3 para la disponibilidad en acceso abierto. En las especificaciones de registro es muy importante las licencias de uso y de derechos de autor, que a veces no las contemplan en los datos o no están especificadas, y se debe de incluir, por ejemplo, la URL del servicio de derechos convenidos, por ejemplo, las licencias Creative Commons. En el elemento de fecha, o sea, de datos, cuenta mucho el formato que se use. Entonces estamos usando la norma ISO 8601, que sigue el formato donde viene primero el año, después el mes y los días. En el elemento tipo, por ejemplo, hay 2 instancias que hay que cuidar, por ejemplo, el tipo de publicación, especificar que solamente se aceptan artículos, reportes, los que yo les comentara, tesis de maestría y tesis de doctorado, y esta instancia es considerada como obligatoria. En la versión de la publicación es importante mantener los prefijos adecuados, y la instancia recomendada aquí es que se acepten las versiones publicadas, o en todo caso update para el tipo de publicación report. Y aquí, por ejemplo, hay que cuidar no alterar las mayúsculas y minúsculas, ¿no? En el elemento formato, el registro debe de cuidar la lista de IANA de tipos de medios de internet, o sea, el tipo MIME. Y esto lo estoy hablando así sobre todo para los que ya están trabajando con repositorios institucionales en México, para que puedan ir cuidando este tipo de categorías.
En el caso del elemento identificador, el identifier, se requiere el uso de una cadena de valores conforme a un sistema de identificador formal, o sea, lo que llamamos las direcciones URL estables. Y aquí también es algo que se tiene que vigilar porque hay muchos problemas a veces con las direcciones URL, o, por ejemplo, también se puede utilizar DOI o un handle. En el lenguaje hay que seguir la norma ISO, también 639-3, para poder especificar el idioma en que se encuentra el dato. Y el último punto que quisiera platicar con ustedes es el asunto de los vocabularios controlados, que son recomendados. Yo les comentaba que nosotros nos basamos en la norma driver, en el vocabulario driver también lo utilizamos. Utilizamos los términos de indicador para registro de la información, escribir los términos sin modificarlos, respetar los términos, su obligatoriedad y pautas de registro, y por supuesto que cualquier alteración tanto en la estructura o semántica altera los criterios de interoperabilidad requeridos. Por eso es que en esto hay que ser como muy rigurosos a la hora de capturar los datos. Yo aquí puse algunos ejemplos de lo más común que nos está sucediendo y que esto son causa de rechazo de registros. Por ejemplo, aquí en el elemento de creador se espera que se escriba Gómez, Juan, pero encontramos que la gente pone Gómez, Juan y las fechas, es decir, están agregando el elemento del creador más el año de nacimiento y fallecimiento, con lo cual este registro sería rechazado. Por ejemplo, en el elemento dato de la fecha, ya platicaba yo cuál es la norma, y en lugar de registrar 2015-08-24, encontramos que se registran 24/08/2015. Entonces, este tipo de formatos no se acepta y son sujeto de rechazo. Por ejemplo, en el elemento de publicación, si fuera el elemento la referencia y en cambio se registra Santiago de Chile, la referencia, entonces estamos poniendo la ciudad más el editor. Y en el elemento tipo esperamos que se ponga info2.eu -repo /semantic /article, y si se pone article con mayúscula, al no respetar las mayúsculas y minúsculas, entonces no se está respetando el vocabulario controlado. Entonces, ¿qué ganamos con la interoperabilidad? Estos son los factores más comunes que hemos encontrado. En la referencia ya se hizo un desarrollo de un validador de metadatos que se está implementando en todos los países, también se hará en México, y queremos que se haga también a nivel de las universidades o de las instituciones que están trabajando con repositorios para que puedan desde el origen validar que sus datos vayan correctamente. Entonces, si logramos interoperabilidad adecuada, bueno, pues vamos a ganar, por supuesto que calidad, la visibilidad de nuestros contenidos en la plataforma de la referencia, vamos a ganar confiabilidad en los indicadores y en las estadísticas, y vamos a poder intercambiar con otros repositorios y diversos sistemas de información, y por supuesto vamos a fortalecer nuestros repositorios nacionales y por supuesto que la referencia. Y bueno, pues yo hasta aquí lo dejaba. Gracias. Bueno, pues le agradecemos a la maestra Margarita su exposición, que fue tan disciplinada en cuanto a los… Lo ensayé. Qué bien, qué bien. Y a continuación le vamos a dar la palabra al doctor José Manuel Morales del Castillo, del Colegio de México, quien nos va a hablar sobre datos vinculados para bibliotecarios. Adelante, José Manuel. Muchas gracias. Intentaré también ser disciplinado dentro de lo que pueda. En principio quería agradecer al doctor Ariel Rodríguez, al IBI y a la UNAM por su amable invitación para que participe en este evento. Voy a ir, creo que rápido para no aburrir demasiado. La
presentación se llama Datos enlazados para bibliotecarios. La idea es, ¿qué son los datos enlazados? Es un concepto que mucha gente puede que no lo maneje. Para ello hay que irse a un concepto quizá un poco más amplio, que es el de web semántica. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es la web semántica? Es un modelo de web que se presentó allá por 2001, en el que básicamente lo que se pretende es desplazar el foco de los documentos hacia los datos, de manera que cuando hagamos una consulta en un navegador no recuperemos documentos, sino una agregación de datos, ¿no? Y de esa manera pasamos de lo que es la web de los documentos, que es la que ahora mismo tenemos, a esa web de datos, que sería equivalente a la web semántica. ¿Qué características tienen estos datos? Estos datos tienen que ser estructurados, o al menos semiestructurados, de manera que puedan ser procesables. Tienen que ser reutilizables, de manera que cualquier aplicación pueda hacer uso de ellos. Y además, interoperables. Con lo cual, la reutilización de estos datos esté garantizada. A mí me gusta hacer la analogía de esta web de datos con el propio universo que podemos contemplar, ¿no? Una noche estrellada. Los datos serían los puntos de luz, las estrellas que vemos en el cielo, y lo que en la web de datos se pretende hacer es precisamente contextualizar esos datos, igual que en su momento se hacía con las estrellas creando constelaciones, pero llevándolo a un nivel más allá, porque en esta web de datos las constelaciones se interrelacionarían entre ellas, las galaxias entre sí, de manera que al final lo que obtenemos es una maraña, una red de datos que están enlazados e interrelacionados entre ellos. ¿Para qué? ¿Para qué queremos esa red de datos? ¿Para qué nos va a servir? Pues como decía, para dar ese salto en la recuperación de información. Cuando ahora en Google tecleamos una palabra clave, recibimos un documento donde esa palabra clave se repite un número de veces determinado. Y también lo que Google quiere que recuperemos, ¿no? De acuerdo a PageRank. Pero en esta web la idea es que de diferentes fuentes obtengamos una única respuesta integrada. Y por ejemplo, podamos obtener datos de una fuente, imágenes de otra, videos, sonidos, pero todos esos datos están relacionados, de acuerdo a una ontología de fondo que es la que define las reglas para esa integración. ¿Qué características deben tener estos datos enlazados? Pues Tim Berners-Lee, el que se inventó la web semántica, define 5 estrellas o 5 niveles de adecuación a lo que tienen que ser los datos enlazados. Esos datos tienen que ser legibles por máquina, tienen que estar en formatos no propietarios, es decir, en lugar de proporcionar datos en una hoja de Excel, que esos datos estén en formato CSV, o sea, formatos abiertos. Que además tengan una estructura muy definida, de acuerdo al modelo de datos RDF. Ahora daré una pincelada sobre a qué me refiero con esto. Tienen que estar, además, vinculados, o sea, tiene que haber una relación entre esos datos. Y, por último, la estrella de la máxima calidad, el sumum del dato enlazado, es que se publique con una licencia abierta. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste publicar datos enlazados? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, hay que estructurar los datos de acuerdo al modelo de datos RDF. Como decía, ahora lo explico. Y, además,
tenemos que definir esas relaciones entre los datos, que pueden ser tanto relaciones internas dentro de nuestro conjunto de datos, como relaciones externas con otras fuentes de datos diferentes. Para el modelo de datos, siempre los que alguna vez me han visto en algún congreso, siempre pongo una diapositiva similar. La idea es que cualquier sentencia, cualquier pieza de conocimiento, la representemos de acuerdo a una estructura de tripleta, sujeto, propiedad, objeto. Digamos que sería casi como descomponer una frase de acuerdo a las reglas que impone la lingüística, ¿no? Así en general, ¿no? Por ejemplo, la sentencia Juan es padre de Carla, al expresarlo en forma de tripleta RDF, tendríamos un sujeto que es Juan, que es el que realiza la acción. La propiedad o el atributo sería ser padre y habría un objeto final que en este caso es Carla, ¿no? Si nos ponemos a pensar cómo hacemos la descripción de recursos de acuerdo a sus propiedades, pues por ejemplo, para describir un libro de una manera muy básica, podríamos tener algo similar a esto, ¿no? Tenemos un libro, una de sus propiedades es el título, que en este caso es una cadena de caracteres. Luego tendríamos un autor, que digamos que sería una entidad, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, un ISBN, que es pues también una cadena de caracteres que identifica de manera unívoca a ese recurso. Eso, digo, sería de una manera esquemática cómo pensamos que se describen los documentos, cómo nos lo pide la web semántica. Pues básicamente así, pero dándole una pequeña vuelta de tuerca. Todos los recursos, todas las propiedades, todos los valores que definimos en la web semántica tienen que estar identificados por un identificador único que nos permita identificar precisamente ese recurso de manera unívoca y no confundirlo con otro. El identificador que se utiliza son las URIs, los identificadores de recursos uniformes, identificador de recursos uniformes. Y como digo, la web semántica pide que todos los recursos, en este caso el libro estaría identificado por esa URI, la propiedad título estaría identificada por una URI, luego tendríamos la cadena de caracteres, ahí sí es verdad que no es necesaria esa identificación unívoca, pero por ejemplo para el autor también necesitaríamos ese identificador que evite que lo confundamos con cualquier otro autor. Por lo tanto, la idea que quiero que quede es que esas URIs, esos identificadores únicos, que realmente tienen la forma de una URL típica, ¿por qué? Porque es necesario que se utilice el protocolo HTTP para poder enlazar los recursos. Son identificadores, como digo, que nos permiten dar una etiqueta única a un recurso y además tienen que tener la característica de enlazar a una descripción del recurso. O sea, no basta con asignar una URI, sino que además esa URI, al hacer clic sobre ella, nos lleve a una descripción de ese recurso. Y de esa manera, ¿ya? 5 minutos? No voy a ser tan disciplinado. Podemos identificar conceptos, vocabularios, propiedades, cosas, personas. Y estos son ejemplos de URIs, ¿no? Que como veis son prácticamente URLs. ¿Cómo tendríamos que representar los datos? Pues utilizando sintaxis RDF, bien en su forma de XML o bien en su forma de RDFA, que
digamos que aprovecha HTML para incluir metadatos embebidos dentro del código HTML, aunque hay otras sintaxis diferentes. ¿Qué vocabularios deberíamos utilizar para definir nuestros metadatos? Pues la idea principal es reutilizar. Si otra gente ya ha creado vocabularios que sirven para describir cosas, vamos a utilizarlos y a combinarlos. Eso también nos lo permite la web semántica. Por lo tanto, podemos utilizar Dublin Core, GeoNames, Bibliographic Ontology, FOV, es decir, una serie de vocabularios semánticos que nos permitan adaptar lo que nosotros queremos describir, o mejor dicho, adaptar esos vocabularios a lo que nosotros queremos describir. Si partimos de cero y somos valientes, ahí podemos utilizar SCOS, RDF esquema, OWL, y ahí ya sería cuestión de meternos con ontologías, ¿no? El siguiente paso sería definir las relaciones entre recursos. ¿Cómo se puede hacer? Bien de manera manual, acudiendo a un punto de consulta Sparkle, que digamos que son interfaces que nos permiten realizar consultas a conjuntos de datos estructurados en RDF, o bien utilizar software que permite hacer esa minería de elementos de una manera automática o semiautomática. Yo diría que es semiautomática porque, por lo general, la calidad de los resultados siempre necesita una mano extra, ¿no? para que puedan ser realmente datos de calidad. ¿Cómo vamos a publicar esos datos? O bien en archivos RDF XML estáticos o RDFA. También se pueden mapear, si lo que tenemos es una base de datos, mapear esos datos estructurados o semiestructurados a RDF mediante software, o utilizando de forma nativa bases de datos que permiten almacenar esas tripletas RDF, como sería el caso de Virtuoso, que además nos dan la opción de crear esos puntos de consulta Sparkle. O también, como otra alternativa, es mediante la creación de APIs que permitan comunicar nuestro conjunto de datos con otros conjuntos, ¿de acuerdo? Por poner algunos ejemplos, ¿cómo vamos? Mal. Voy rápido. Ejemplos de aplicaciones de datos enlazados. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si realizamos una búsqueda en Google, por ejemplo, de una institución más o menos reconocida, vemos que tenemos el conjunto de resultados y luego al lado, pues, extraídos de Wikipedia, la foto del logo, el mapa, no sé, personas relacionadas, otras búsquedas relacionadas. Eso es una aplicación de datos enlazados. Pero también hay, por ejemplo, navegadores como el OpenLink Data Explorer, Tabulator, Marvels, buscadores de documentos RDF y ontologías como Sigma, Síndice, Google, y aplicaciones bibliotecarias como catálogos y archivos de autoridad, como el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, de la British Library, de la Library of Congress, o BIAF, el archivo de autoridades internacional y virtual. Esto es un ejemplo de OpenLink Data Explorer, que es un plugin del navegador Chrome. Yo entré en la página principal de El País, di clic a un botoncito y obtuve esta página que me presenta los metadatos que están detrás de esa página. Entonces, pues hay una serie de metadatos, imagino que utiliza o bien schema.org o directamente RDFA para definirlos. Y ahí pues tenemos el título, el creador, descrito por, quién es el editor, materias, o sea, una serie de información que por lo general está oculta, ¿no?, al usuario final. ¿Cómo aplicamos esto a las bibliotecas?
Evidentemente nosotros en las bibliotecas tenemos un tesoro que hay que aprovechar, que es nuestro catálogo. Por lo general se hace con mucha profesionalidad. La calidad de los metadatos es, digamos que, el punto distintivo de estos metadatos con respecto a otros. Y eso hay que aprovecharlo y hacerlo público para que lo puedan utilizar aplicaciones diferentes. En el caso de las bibliotecas, imagino que muchos de vosotros estaréis familiarizados con el modelo Farber, ¿no? Que básicamente define la descripción de los recursos bibliográficos como obras, expresiones, manifestaciones, ejemplares, y luego también están relacionados con personas, ¿no? Pues este modelo, si lo comparáis un poco con el que acabo de presentar de RDF, es muy similar. De hecho, son prácticamente iguales. Y la transición de uno a otro sería casi natural. Por lo tanto, RDA, que es el sustituto de las reglas de catalogación angloamericanas, sería como el hilo conductor natural que conectaría las bibliotecas con la web de datos. Queda un pequeño paso, que es esa digamos que expresión de los datos que catalogamos en RDA a la web de datos. Para ello necesitaríamos una especie de mark semántico, y eso se está desarrollando ya, y es BibFrame. Lo que pasa es que todavía no está liberado como una norma, ¿no? O como un estándar. En las bibliotecas, quiero incidir también en esto, es muy importante que no solamente enlacemos los datos, sino que por nuestro papel social y de responsabilidad social deberíamos de hacer esos datos abiertos utilizando licencias como Creative Commons 0 o Public Domain, para que esos datos puedan ser reutilizados tantas veces como la gente quiera, sin ningún tipo de cortapisa. Y para concluir, perdón por el exceso de tiempo, 4 ideas fundamentales. La web de datos necesita ser catalogada. Tenemos un montón de datos, pero no están estructurados. RDA sería esa puerta de entrada a los datos enlazados para las bibliotecas. BibFrame sería esa gran esperanza que nos permitiría, digamos que, hacer la catalogación nativa ya de una manera entendible por la web de datos. Y por último, que como bibliotecarios y catalogadores tenemos que ser conscientes de que somos importantes para la web de datos, porque a diferencia de lo que hacen usuarios o los datos o los metadatos que se obtienen de manera automatizada, nosotros somos los que podemos dar ese punto de calidad. Y con esto termino. Muchas gracias. Perdona. Bueno, pues le agradecemos a José Manuel su exposición, y a continuación vamos a tener una presentación vía Skype por parte de la doctora Luz Marina Quiroga Higuaín Buente. Ella está en la Universidad de Hawái en el Information and Computer and Library and Information Science, en la LIS, y nos va a hablar sobre metadata, ontologías y conceptos de la web 3.0, la web semántica y sistematizada, que es un trabajo en curso que está dirigido hacia la creación de una ontología sobre los diferentes aspectos de vivir en la calle. Y bueno, no sé si ya tengamos lista la comunicación con la doctora Luz Marina. En cuanto esté, pues daremos inicio con ella. Ok. ¿Me están escuchando bien? Y bien la pantalla, ¿no? Ok. Bueno, aquí en este primer slide, lo que tengo es el título en español: Metodología, ontologías y conceptos de la web 3, la web semántica y personalizada.
Lo que vamos a presentar es un trabajo en curso que estamos haciendo hacia la creación de una ontología sobre distintos aspectos de vivir en la calle. En inglés, el título Metadata, Ontologies and Concepts of the Web 3, The Semantic Web, The Semantic and Personalized Web, Toward a Homelessness Ontology. Estamos presentando dos personas. Una es mi compañero, colega Wayne Buente de la Escuela de Comunicaciones aquí en Hawái, y yo, quien trabajo para Information and Computer Science y Library and Information Science. Y quería una cosita comentarle. El resto de la presentación la tenemos todo en inglés porque conocemos más la terminología en inglés, y Wayne es su idioma, inglés es su idioma. Otra cosa es que la ponencia anterior del doctor Morales está explicando muchas de las cosas que nosotros queremos hacer. Entonces, mil gracias por haber presentado eso antes. Nosotros seguimos la presentación en el streaming, y cuando él habla de datos vinculados para bibliotecarios y todos los conceptos que él da son exactamente lo que es lo que nosotros intentamos poner en práctica, creando una ontología hacia los aspectos de vivir en la calle, en inglés, homelessness. Bien, entonces, las theoretical frameworks that we are using are two main concepts or big areas: Semantic Web Project of the W3 Consortium, that is a link so most of you already know because of the previous presentation. And the other theoretical framework is the notion of metadata and ontologies for information retrieval, searching, collaboration in the semantic web. So the semantic web is the basic of our work, the theoretical framework. And we are mostly interested in creating the tools for the or using the theories of the semantic web for this homelessness ontology. So as the previous in the previous presentation, Tim Berners-Lee, who is the web inventor, was mentioned in that presentation, and he's the project leader of this the semantic web project. And in his he has written a lot about like why he after he invented the web, why he went to this project that he called the semantic web. And he mentioned many problems of the current implementation of the web. For example, one big problem is organization of information, access to information, credibility of the content, confidentiality, context, interoperability, information overload. As you see, all of this, and that is a link to a talk that he gave in 2009. As you see, all these concepts were mentioned before in the previous presentation. So here just reminding of what metadata, ontologies, and semantic vocabularies have in common. So metadata, data about data, objects, entities, and relationships. So if you see, this is what we learned in database systems, in entity relational model, about like metadata in libraries, and so on. Now in the semantic web, they talk about like a new term, they use a new term that is like ontologies and vocabularies. And the definition is like, it's a network of concepts and terms. So vocabularies define concepts and relationships. They are used to classify, they are used to characterize possible relationships and possible constraints.
So if you see the metadata, the definition of metadata ontologies and vocabulary, they are very related to what we call metadata and what is the topic of this conference. So other important thing as a framework of our work is that we talk about like ontologies and vocabularies interchangeable. So in the web, in the semantic web project here, in this link, they say that there is no clear division between what is referred to vocabularies or ontologies. So they are used both in the same very similar way, and a network of concepts and relationships. The trend now, they say, is to use ontology for more complex and possible quite formal collection. But in most of the literature, vocabularies, ontologies are the same. And we see when we use our metadata's definition that we are also talking about like almost the same. There are like two types of ontologies. One is a domain, what is called domain ontologies. So, for example, like there is a music ontologies, diabetes, native culture, and so on and so on. And the other, so this is one ontology for every like area or topic. It could be very specific. Usually, it's very specific. It's not like the ontology of health. It's about like ontology of diabetes. Ontology of music usually is for a certain type of music, like jazz, for example. Personal ontologies are called like description of who we are, our profiles, is user profiles. And it include data that comes from demographics like gender, age, nationality, so on, to behavior. And behavior is what we see in the web, that they know who we are because in the social web, because of what we tag, what we write, everything says something about like our preference. So these two types of ontologies, domain ontologies and personal ontologies, are what is the basis of our work that comes like for the use of the Web3, the semantic web, the personalized web. So we are very familiar with the Web2, the social web. Now we are talking about like the Web3, the semantic, the personalized web. It's semantic because it's supported by domain ontologies, and it's personalized because it's supported by personal ontologies, user profiles. And one of the main objectives of the semantic web, the Web3, is the support for collaboration among multidisciplinary interested parties. So this is the background of our research. And now in this slide, what we have is about our projects on homelessness. And we have here in this diagram, this is the department where we have the collaborators. So this is a diagram or our collaborators in this project. So we have people from communication, the School of Communication, like Wayne, who is presenting next. And he's interested in social capital and social media. We have other group of people in educational technology in the College of Education. They are talking about like the massive online course and learning technologies. This is all of, like in the College of Education in educational technologies. So we have another group of collaborators who are anthropologists. So they are anthropologists in Chile. In Chile, one of our main collaborators are some researchers in the Universidad Alberto Hurtado in Chile. And what they have is a project
the goal is like social representation of homelessness, of the homelessness. And there is a specific project that is called participatory photography, where they give cameras to the homeless population, especially young people, and so they ask them to represent in their own words what they understand, how they represent their situation. And finally, we have a group of people from library and information science and from information and computer science. We put this together because here at UH, these two departments, these two programs belong to the same department. It's ICS, but we teach in both the departments. And so we have people in the libraries who are interested in libraries and the homeless, libraries and services for the homeless. Other people like me are interested in homelessness and ontology representation to create systems, and other people in information systems who are interested in information systems. So one of our collaborators here, he's creating a website on homelessness. So the main goal of this, as I mentioned in the first slide, is to create a website for homelessness. And here in this slide, we see how many, like, how interdisciplinary is our study. And it's not because the way that we are studying that, it's because homeless is a very complex phenomena, as Wayne is going to mention in the next slides. So this is Wayne Buente. Hi, yeah, thank you, Luz. Yeah, as Luz mentioned, it's a very complex topic, and one of the reasons why it's important to agree on a single definition, because it's one of the issues that a lot of agencies don't share similar definitions who are trying to address homelessness. So as a result, you know, having a shared definition, concepts, resources that everyone is on board with is really valuable. And so, for example, just defining homelessness, it's best to think of it as a complex idea, because to think of it as someone who has a house and someone who doesn't, it really kind of ignores all of the people that are kind of in between, whether it's some type of temporary living arrangement or the hidden homeless, people who double up with relatives, friends, squatters, you know, all of these different categories that also explain various levels of homelessness should be thought about if you're going to create some type of common definition or understanding. Another related idea also is the duration of homelessness can vary from people who are just down on their luck for a temporary moment and they just need some assistance, maybe a few nights stay in a shelter to get back on their feet. We would call these the temporary homeless. People also can be in a more episodic situation where the homeless, the experience of homelessness will last a few months until they can get back on, you know, back into a housing situation. And then there's the chronic homeless, which people tend to think the most about, are those the ones that choose to spend most of their time on the street. But again, I think you have to realize that there is an interplay between all three of these, because someone who's temporary homeless could possibly move into episodic homelessness or even chronic homelessness, depending on how severe their situation is and what they're dealing with in their life. And on the other hand, someone who's a chronic homeless could find ways of support and move themselves out of that to more episodic or temporary situations too. So I think thinking about homelessness as a, you know, in terms of how long you're homeless is more complex too. So.
And also just various ways to conceptualize homelessness. You know, just doing some research on this issue, you know, you can get into multiple factors. Both tend to be looked at from an individual level or even a more of a structural or societal level. But even then, you know, to try to turn it into a binary that it's either an individual problem or it's a societal problem, that also ignores the you know, the complexities of these factors. I mean, one definitely influences the other. So, so yeah, I think about it in three domains, as Lee et al. Talks about: a material, a physical, mental health, and safety issues. So, okay. So these are some of the risk factors: material, physical, safety, and culture. And then looking at it, whether from individual structural levels, you can do that. And then going further, we could talk about a typology of homelessness, which some researchers have started to look at with respect to how we can categorize the homeless. And generally, there's a higher functioning homeless situation where there's no mental health or substance abuse problems. These are the people that tend to be in more temporary homeless episodes in their life. Versus, you know, you could go further down into substance abuse, homeless people who are dealing with substance abuse, mental health issues, and substance abuse problems. And then if you combine physical, mental health with substance abuse problems, here we get into the more chronic homeless. So this is just kind of a conceptual map of some of the things that I talked about, put together. Yeah, so so yeah, we have the concept of homelessness in the middle, but surrounded by all of these things I've talked about. Some of them are predictors of homelessness, some of them are more outcomes of homelessness, but they are, again, those are all related to, because something that might be a risk factor for homelessness may also be an outcome of it too. You may, once you're homeless, you may start to pick up an alcohol problem or something like that. So it's a very complex issue, I guess, is probably the best way to. Yeah. So this is the last slide, and here this is a diagram that tried to include some of the main factors, dimensions. So this is a kind of like ontology of homelessness from so far in this moment, and that's reminding the main goal of this is creating this ontology, that this is so far what we have, and using this for a design of a website on homelessness, so that all of these factors could be navigated in the website. There will be entries, and there will be different actors from the homeless themselves to the agencies, to the government, so all of them who could use the website for collaborating. So this is our job here. We have collected data here from the Institute of Human Services. It's a shelter, it's organization in Hawaii. How many interviews we did? We had 150 surveys interviews. So we collected a very rich data here in Hawaii. So this data plus the data that is collected in Chile in the participatory photography is what we are going to start, that we are already starting in the design of the website. So thank you very much. Sorry for all the long time. Thank you, doctor. Bueno, vamos a dar un aplauso para nuestros ponentes.
Vamos a pasar a una ronda de preguntas, nada más que sí les pido que sean muy concisos para que no nos extendamos demasiado. Adelante. Están las compañeras alrededor del auditorio con micrófonos en caso de que quieran alguna pregunta. Ahí. Sí, buenas tardes nuevamente, Adriana Monroy, doctora Luz Marina Quiroga. Mencionaba que algunos documentos serán rechazados debido a la forma en que se registran los datos y no sé si puedas hablar más fuerte, no se escucha casi nada. Doctora Marina Quiroga, mencionaba que algunos trabajos serán rechazados debido al registro de información por la falta de interoperabilidad, pero con los ejemplos que mostró, algunos datos que utilizamos en biblioteca precisamente están registrados con esos datos, y hay gente que está acostumbrada a registrar fechas de acuerdo a uso no normado. ¿Qué se tiene pensado hacia la gente que quiere que o las revistas que pretenden registrar la información en un importante recurso como del CONACYT? Bueno, supongo que era para mí, pero bueno, justamente Antonio platicó hace rato que nosotros trabajamos en colaboración con ellos y tenemos ya desde hace alrededor de unos 3 años trabajando con las revistas del índice de CONACYT para que las revistas que estaban prácticamente en formato papel pudieran transitar a los formatos electrónicos. Al utilizar un protocolo como el OJS, que es el Open Journal System, incluye, o sea, ya trae en su sistema operativo la inclusión de metadatos. Y esos metadatos efectivamente hay que cuidar que se estructuren bien. Por supuesto, a veces se hacen algunas modificaciones a los OJS, por ejemplo, y a veces tenemos pérdida de datos ahí. Entonces, en pocas palabras, si uno sigue la integridad de los datos, no tenemos problema para la cosecha porque siguen los mismos protocolos, ¿no? Donde tenemos más dificultades, por ejemplo, es en la recuperación de tesis que estaban a lo mejor en formatos más bien papel y se pasan a formatos electrónicos, ¿no? Platicaba yo hace rato que en muchas bibliotecas universitarias, no aquí en la Ciudad de México, pero sí en universidades pequeñas, en tecnológicos, no tienen personal calificado para este tipo de trabajos, y es donde a veces la captura de los datos no es del todo correcta, ¿no? Y ahí es donde platicábamos que tenemos que empezar a trabajar para evitar que los datos no vengan bien estructurados. Por eso digo, en datos tan masivos también es difícil, por eso creemos que esta herramienta de validador puede empezar a ayudar al control, digamos, de la calidad de los metadatos y evitar el menor número de rechazos, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Hola a todos. Muy interesante las presentaciones. Le quería preguntar a Margarita puntualmente, la hacemos hablar. Primero, felicitarla por el trabajo que vienen haciendo con la referencia. Es un trabajo muy necesario para el acceso abierto y para la ciencia, la sustentabilidad de la ciencia en general en nuestra región y en el mundo. Y le quería preguntar si nos puede relatar un poquitito qué planes de acción piensa la referencia respecto a la gestión de datos científicos. Bueno, los planes de acción, eso. Bueno, muy breve, todavía estamos en una etapa muy incipiente, estamos trabajando en un proyecto ahorita hay un grupo de países, está Colombia, Argentina, Chile
y nosotros, trabajando en un protocolo para el asunto de los datos abiertos de investigación. Todavía estamos en cómo estructurar el protocolo, también igual que como hicimos con los recursos de información, cómo le haríamos en este caso respecto a operatividad, cómo los vamos a estructurar, qué tipo de protocolos seguiríamos técnicos, ¿no?, para las cosechas. Entonces estamos todavía inclusive investigando, porque esto es muy nuevo. Nos llegó también una invitación de CEPAL, donde están trabajando ya en una hoja de ruta que traen de Europa, por cierto, donde están más avanzados en el asunto de los datos abiertos, pero todavía estamos en una etapa muy incipiente. Estamos todavía como explorando cuáles pudieran ser las vías de recuperación, pero estamos muy interesados en que en una segunda etapa, o ya sería más bien la tercera de la referencia, empecemos ya a tener cosechas de datos, que por supuesto tendrían que venir primero de estructurar cosas al interior de los países. Tenemos una última pregunta. Sí, adelante. Gracias. Armando González, maestra Margarita, en el mismo sentido de la compañera, este nuevo esquema de descripción bibliográfica que tenemos con la aparición de la CRDA ha ocasionado que vengamos trabajando cada vez más con el tratamiento de nuestros autores. Desde las bibliotecas estamos trabajando y haciendo registros de autoridad con autores, de forma que logremos evitar que homonimias puedan causar confusión entre nuestros usuarios. Para esto damos mayor número de elementos para que el catalogador pueda discernir si se trata de uno u otra persona. Uno de esos datos es precisamente las fechas de nacimiento y muerte. Y seguramente algunos repositorios institucionales ya están trabajando con una vinculación desde el catálogo de la biblioteca para extraer la información e incorporarla en un repositorio. Y si en el momento en que nosotros estaríamos interesados en participar con proyectos y que ustedes como CONACYT pudieran validar nuestra información, tendríamos ahí algún problema, porque esos datos ya traerían al menos la fecha de nacimiento. Sí. Sí, habría que hacer un ajuste utilizando, o sea, a lo mejor tienen que recurrir un poco a Dublin Core, o sea, ir vigilando que sigan pues estrictamente Dublin Core o OpenAIRE, para que no les pase esto, porque sí va a ser objeto de rechazo. Tendrían que hacer un ajuste en el metadato. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces agradecemos mucho la presencia de todos ustedes aquí en esta primera jornada del Congreso. ¿Hay otra? Pues la última, todavía nos da tiempo para una más. No sé si se escucha. Sí, bueno, más que pregunta es comentario en relación a esto último. A pesar de que soy la chica del micrófono, voy a aprovechar que lo tengo. Yo creo que poco a poco, y por las ponencias que hemos visto, este tema que también a mí me llamó la atención de los rechazos de la referencia, creo que poco a poco, y precisamente con Linked Data, cuando los autores tengamos el perfil en ORCID con toda nuestra identificación única, entonces no tendrá sentido esto del rechazo, ¿no? Y Dublín es muy generoso, es decir, no tiene normas rígidas. Entonces yo creo que sí valdría la pena hacer esa revisión de estos rechazos por datos bibliográficos muy específicos, porque si no estamos como perdiendo este esfuerzo de trabajo que se ha hecho en autoridades, precisamente para tener estos identificadores, esta identificación única de autores. Entonces, bueno, sí me llama mucho la atención, porque justo en la mesa estamos queriendo simplificar y gestionar de manera más eficiente la información como en la referencia, pero al mismo tiempo nos hacía la reflexión el maestro del Colegio de México sobre el valor que le aplica la bibliotecología a este tipo de manejo de metadatos. Entonces yo creo que ya hay un reto, que maravilloso que están en la misma mesa, a lo mejor por ahí puede haber una
una posterior discusión para aprovechar lo mejor posible la identificación única de autores. Sí, sí, yo creo que son cosas que tenemos que ir construyendo, por supuesto, ir viendo cómo podemos darle salidas, ¿no? Pues sí, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues ahora sí, damos por concluida esta primera jornada. Muchas gracias a nuestros ponentes, a ustedes que asistieron al día de hoy. Los invitamos mañana en punto de las 10 de la mañana, que tenemos una conferencia magistral a cargo de la ingeniera Josephine Simonot. Entonces, bueno, los vemos mañana. Muchas gracias y hasta pronto.